Muy buenos días, el Señor les continúe bendiciendo. Dios Todopoderoso esté contigo, esté en tu casa, para que se pueda cumplir la promesa: mi casa y yo le serviremos al Señor. Que la presencia del Señor sea sobre tu vida, que la presencia del Señor sea sobre tu casa, que los tiempos que el Señor ha marcado para ti los puedas ver desarrollados y los puedas ver cumplidos sobre tu vida. Te bendecimos, declaramos que será un año de libertad, de salvación, un año de restauración, un año, ante todo, un año de reconciliación con Dios. Oramos para que haya una reconciliación completa de Dios. Dios tome tu corazón, Dios tome el corazón de tu familia, y que sea un año como el año de Isaac. ¿Cuál es el año de Isaac? El año en el que Isaac, Abraham, Sara, Isaac pudieron estar todos juntos, congregados, sirviéndole al Señor. Que tú y tu casa puedan servirle al Señor. Ante todo, yo pienso que lo demás sería la añadidura de Dios. Lo más bello sería que nuestra familia reciba la salvación a través de Jesús, el podernos congregar todos como familia con un corazón sincero y puro, y lo demás ya fuera ganancia, ya fuera añadidura. Estamos ministrando leyes y principios que protegen nuestra vida. Amén. Este es el video número 2, donde vamos a tratar de terminar de establecer la ley de la siembra y la cosecha, dejando muy claro lo que en el programa anterior pudimos establecer para marcar un año de éxito, un año de bendición. Es importante que tengas una promesa de Dios, es importante que seas fiel, obediente, pero es importante que protejas las leyes y que camines en ellas. ¿Qué es una ley? Muy bien, la palabra ley es una palabra hebrea y es la palabra dat, D-A-T-H. Esta palabra dat en español se traduce a edicto real, dirección, instrumento o regla o reglamento. Vuelvo y repito, ley significa dirección, edicto real, instrucción o reglamento. Amén. Eso es lo que significa ley. Y cuando nosotros encontramos esta palabra ley en el griego, encontramos la palabra nomos, N-O-M-O-S, que significa regla, principio u orden. Regla, principio u orden. Ahora bien, tomando todas las definiciones del término ley, vamos a usar la palabra principio. La palabra principio en el español se traduce como normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta del ser humano. Amén. Pero en el griego, en la palabra principio, cuando hablamos de un principio, ¿qué es un principio? ¿Qué es una ley? En el griego encontramos la palabra arge, A-R-J-E, la cual se traduce como la causa de algo que acontece o ha acontecido, pero también aquel centro de un ser a partir del cual éste vive y actúa. En otras palabras, para hacerlo más claro, significa que una ley es un principio. Un principio es aquello que rige la conducta y el pensamiento del ser humano. Una ley o un principio es aquello que protege la vida de un ser humano. Puse el ejemplo del semáforo, amén. Cuando nosotros entendemos que el semáforo no nos permite a nosotros avanzar, entonces tenemos que entender que debemos quedarnos quietos, porque esa ley que impide que yo avance me está protegiendo la vida, me está alargando la vida, amén. Pero si yo decido violar el semáforo, violar esa ley, y paso confiado de que yo le gano al vehículo, probablemente yo puedo perder mi vida, perder mi propósito, perderme de las bendiciones, porque dejaría de existir por haber violado una ley. Amén. Entonces es importante que tengamos claro lo que significa ley. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la primera ley. Yo considero la ley fundamental de todas las leyes establecidas por Dios, que es la ley de la siembra y de la cosecha, según Gálatas capítulo 6, versículo 7. Note por favor lo importante de esto. Voy a leer ahora la versión Reina Valera Internacional. Voy a repetir la versión que leí en el programa anterior, versión PDT de Gálatas 6, versículo 7. Dice: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que siembra. Pero la versión Reina Valera 1960 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Muy bien, interesante entender entonces que según esta ley de la siembra y de la cosecha, aprendemos 5 principios fundamentales para nuestro desarrollo en el cristianismo o en el propósito que Dios ha llamado para nosotros. Número 1, según Gálatas 6:7, nadie puede tratar de engañar a Dios
respecto a una respuesta que esté esperando para su vida. ¿Cómo así? Yo soy un hombre que Dios le ha prometido ministerialmente muchas cosas. En lo personal, Dios ha prometido a través de profetas, apóstoles, ministerios o de su misma palabra, con la cual tengo contacto a diario, que Él me va a entregar naciones, que Él va a entregar multitudes y que Él va a entregar una que otra cosa que referencia a la bendición. Amén. Tenemos objetivo. Dios nos ha hablado por un profeta que Dios nos entrega la capacidad de alcanzar multitudes por medio de los libros. Nosotros hemos escrito unos libros y estamos desarrollando escribir otros libros para poderlos publicar. Amén. Y le creemos a Dios. Hasta el momento no hemos alcanzado más que el grupo de personas que tenemos congregados, pero tenemos la promesa. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tengo esa promesa de Dios, si yo violo las leyes, si yo violo los mandamientos o los principios de Dios, si yo me aparto de esas leyes que Él estableció, no de las promesas, sino de las leyes, porque es diferente las promesas que Dios da a las leyes que están establecidas. Él me prometió multitudes, Él me prometió naciones, pero hay leyes. Y una de esas leyes es sembrar y cosechar. Es decir, si yo creo en la palabra que Él me dio para alcanzar naciones y para alcanzar multitudes, pero yo siembro para el ministerio cosas malas, yo siembro en pecado, yo siembro en rebelión, yo siembro en maldad, yo siembro en desobediencia, yo nunca voy a alcanzar naciones, nunca voy a alcanzar multitudes, porque yo voy a recoger el fruto de lo que yo he sembrado. ¿Me estoy dando a entender? Así que no podemos burlarnos de Dios. Dios te prometió algo, pero tú no te puedes burlar de Él. No puedes pasar por alto y decir: Dios me prometió esto y lo va a cumplir porque yo le creo y Él lo habló. El profeta habló y le creo. Amado, pudo haber hablado cualquier profeta, pudo haber hablado Dios mismo, pero si tú violas y si tú siembras incorrectamente, tú vas a recoger. Ahora, yo no estoy hablando de economía, yo estoy hablando de sembrar con tu propia vida, con tus acciones, de sembrar con tus propios pensamientos, con tus actitudes, con tus pecados, con tus conductas. Eso puede hacer que tu bendición se pierda. Si no me crees, pregúntale a Números capítulo 13 lo que pasó con el pueblo de Israel por violar las leyes de Dios. Número 2, Gálatas 6:7 enseña que el hombre va a recibir únicamente lo que siembra. Número 3, de acuerdo a lo que sembremos, ese será el resultado de nuestra cosecha. Número 4, no podemos recoger algo que no hemos sembrado. Y número 5, no esperemos recoger algo diferente a lo que sembremos. Estos 5 principios son importantes. Tú no vas a recoger nada fuera de lo que hayas sembrado. Amén. Cuando nosotros hablamos del término o de la palabra sembrar, es una palabra hebrea con Z, que es la palabra Sara, con Z, Sara, la cual significa esparcir, embarazar, plantar o pretender. Me gusta mucho la palabra pretender. Por lo tanto, es importante entender que todo lo que yo riegue o que todo lo que yo dé en la vida, a mi esposa, a mis hijos, al matrimonio, al ministerio, a las personas, como conducta de vida, todo lo que yo dé en mi vida, todo lo que yo siembre en mi vida, todo lo que yo haga con actitudes, con acciones, con comportamientos, con todo lo que usted quiera hacerlo, emocional, sentimental, espiritualmente, eso es lo que usted va a recoger. Por lo tanto, si Dios te prometió cosas grandes, si Dios te ha prometido bendiciones, pero tú estás recibiendo otras cosas diferentes a las que Dios te prometió, tú no tienes que evaluar qué fue lo que Dios te prometió, porque Dios no miente, Dios es fiel. Tú tienes que evaluar qué es lo que has sembrado. Todo lo que tú puedas ver en tu entorno o en tu vida personal que estés recibiendo es lo que tú has sembrado. ¿Están hablando mal de ti? Estás recogiendo lo que un día sembraste. ¿Hablaste mal de alguien algún día? ¿Estás recibiendo desamor de tu esposa, de tu esposo? Eso es todo lo que tú sembraste al principio. ¿Estás recibiendo desprecio de tus hijos? Eso fue lo que tú sembraste en el corazón de tus hijos. ¿Estás recibiendo traición? Muchas personas pudiste haber traicionado. ¿Estás recibiendo ruina? Ruina fue lo que sembraste. Por favor, es importante entender la ley. No puedes alterar una ley, por más que quieras evitarla, por más que quieras ignorarla, por más que quieras pretender que porque Dios te habló o porque Dios te usa, entonces puedes hacer con tu vida lo que quiera. Hay una ley, hay un semáforo que avisa: todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger. Muy bien, tenemos dentro de la ley de la siembra y la cosecha 2 tipos de siembra. Tenemos una siembra espiritual. Sembramos espiritual, pero tenemos una siembra natural. Recogemos en lo espiritual y recogemos en lo natural.
Déjenme leer al apóstol Pablo en Gálatas 6:8 para poder entender esto que estoy enseñando. 3 versiones importantes: la versión LBLA, la versión DHH y la versión BLPH. Amén. Vamos a leer esas 3 versiones de Gálatas 6:8, el mismo versículo. Dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versión de HH: el que siembra los malos deseos de sus malos deseos recogerá el que siembra en los malos deseos de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Ahora vamos a ver el mismo texto en la versión BLPH. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará fruto de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Esta es la cosecha, esta es la siembra espiritual. Todo lo que tú siembres espiritualmente en corrupción, lo vas a recibir en corrupción. Todo lo que tú siembres en maldad espiritual, iniquidad, pecado, lujuria, laxivia, concupiscencia, maldad, rebelión, desobediencia a nivel espiritual, eso es lo que tú vas a recoger. Todo lo malo que tú siembres espiritualmente, vas a recoger muerte, dice la Biblia. No esperes recoger del espíritu frutos grandes, frutos de gozo, frutos de paz, frutos de alegría, si estás sembrando espiritualmente en corrupción. Por eso es que la palabra declara que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Si tú siembras en oración, en justicia, en ayuno, en amor, en perdón, en restauración, si tú siembras cosas buenas, si tú sabes darte verdaderamente espiritualmente, déjame que la Biblia dice, enseñarte que la cosecha que recibirás será una cosecha de vida eterna. Veamos de qué depende la eternidad. Muchas personas dicen: yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador, ya soy salvo, me voy para el cielo. Déjame decirte lo que enseña la palabra, por encima de la fe que tú tengas. Hay una ley, por encima de esa fe, hay una ley que se llama sembrar y cosechar. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42 al 44. Pablo dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, que es el natural, y hay cuerpo espiritual. En otras palabras, la eternidad o la salvación o la resurrección de los muertos, de los que hayan muerto o de los que vayan o vayamos a morir, para poder resucitar y entrar a la vida eterna, no depende de una simple confesión de fe, no depende de haberme congregado, sino depende de lo que yo pude haber sembrado en vida, tanto espiritual como naturalmente. Rápidamente el ejemplo de lo que es la siembra y la cosecha en Mateo capítulo 13, la famosa parábola del trigo y la cizaña. Los versículos 24 y 25. En el versículo 24 de Mateo 13 encontramos a más profundidad lo que estamos enseñando. Versículo 24 les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Un hombre vino y sembró buena semilla. Pero el versículo 25 hace Jesús la misma analogía y dice: pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dos cosas importantes que nos enseñan estos dos textos de Mateo capítulo 13. Número 1, dos tipos de semilla o dos tipos de siembra. Jesús enseña que hay dos tipos de semilla. No existen términos medios. Existe una semilla buena o una semilla mala. No existe semilla regular, semilla más o menos, no. O es frío o es caliente. Hay una buena semilla y hay una mala semilla. Tú no puedes pretender tener dos semillas en tu corazón. O hay una semilla buena en tu corazón o hay una semilla mala. O es una semilla buena la que estás dando o es una semilla mala. Y número 2, hay dos tipos de personas que tienen dos tipos de semillas. Hay gente buena que tiene semilla buena y hay gente mala que tiene semilla mala. Si tú siembras semilla buena, vas a recibir cosecha buena. Si tú siembras semilla mala, vas a recibir cosecha mala. ¿Cuál fue el resultado? El versículo 26 nos da el resultado. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El hombre sembró trigo, pero le dio también cizaña. No porque él sembró cizaña, sino porque alguien sembró cizaña en su campo.
¿Te das cuenta? Pero el hombre sembró trigo. La cizaña que nació en ese campo no fue por culpa del hombre que sembró trigo, porque ese hombre solo tenía semilla. Él fue y recogió trigo, aunque le nació cizaña, pero porque había otra siembra que fue implantada en ese territorio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Miren por favor la consecuencia en el versículo 30 de Mateo 13. Dijo Jesús: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Miren los resultados. El hombre que sembró la cizaña, la sembró. El tiempo pasó, la cizaña creció. El Señor dejó crecer la cizaña, pero cuando vino el tiempo de recoger, de cosechar, el Señor mandó arrancar la cizaña, quemarla y sacarla como cenizas. Eso no sirve para nada. Es decir, fue una siembra improductiva, fue una siembra innecesaria, se perdió tiempo, se perdió oportunidad. Yo no sé cuál era el resultado que este hombre estaba esperando, pero cuando le dio fruto, su semilla, cuando su semilla, su siembra dio fruto, entonces este hombre le quemaron eso. Y esa es la realidad. Pero el que sembró trigo, wow, el que sembró trigo, dice que separaron el trigo, lo escogieron, lo limpiaron y lo llevaron al granero. Eso habla de prosperidad, eso habla de productividad y de progreso. Amén. Proverbios 2:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Tú no puedes esperar salvación el día en que te mueras o descansar en paz si sembraste en iniquidad. Porque la Biblia dice, Proverbios 2:8, el que siembra iniquidad, iniquidad recogerá. Oseas 10:13, pero como sembrasteis maldad, cosechasteis iniquidad y comiste el fruto de la mentira. Proverbios 1:31, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. Y 2 Corintios 9:6, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. ¿Cuál fuera la reflexión de esta palabra que hemos ministrado en 2 videos el día de hoy, primero y de enero y lo que ya estamos desarrollando en este año? ¿Qué estás esperando recoger? Hagas esa pregunta. ¿Qué estás esperando recoger? Número 2, ¿qué pretendes recoger en tu vida? Y número 3, ¿qué pretendes recoger en tus matrimonios, en tu economía, con tus hijos? ¿Qué tipo de bendición estás esperando? Dios te habló. Tienes una palabra profética para este año 2021 que ya hemos desarrollado, hemos comenzado. Has creído fielmente, has esperado, te estás congregando, estás ofrendando, estás trabajando, estás creyendo en el Señor, estás orando, estás ayunando. Pero la pregunta aquí es, ¿qué sembraste? ¿Qué sembraste a tus hijos? Porque es lo que vas a recoger este 2021. ¿Qué tipo de amor, qué tipo de confianza, qué tipo de dirección? ¿Qué le estás sembrando al corazón a tus hijos? Porque así será su cosecha. ¿Qué le estás sembrando a su matrimonio? ¿Cómo estás sembrando su matrimonio, su esposa? De repente Dios te habló de la restauración de tu matrimonio, pero terminas el 2021 frustrado diciendo, ay, esa falsa profecía, ay, yo no creo en Dios, Dios prometió restaurarme y mi marido se fue. No es culpa de Dios, no es culpa de la profecía, no es culpa de la palabra. Dios no miente, amén. Pero usted sembró mal. En amargura, en resentimientos, en odio, prefirió estar con sus amigos, prefirió invertirle tiempo a otras cosas, a su trabajo, descuidó a su esposa, descuidó el amor, descuidó los detalles, descuidó el respeto, descuidó la protección, su esposa con usted y el matrimonio, amado, el matrimonio se le acaba. ¿Por qué? Porque usted cosecha lo que siembra. Si usted sembró para que su matrimonio se acabe, pues no espere ni que Dios meta la mano en ese lugar. Ministerialmente, ¿qué esperas? ¿Qué estás sembrando ministerialmente? ¿Cómo estás sembrando ministerialmente? Económicamente, porque la Biblia dice, el que siembra poco, recogerá poco. Oh Dios, bendíceme, prospérame, aumenta mi economía, aumenta mi dinero. El que siembra poco, recogerá poco. El que mucho siembra, recogerá mucho. Pero aún cuando tú siembres, ¿cómo estás sembrando económicamente? Porque hay siembras que Dios no acepta. Hay siembras que traen resentimiento. Y Dios dice, deja tu ofrenda allí. Reconcíliate primero y después presenta la ofrenda. Aquí no es cuestión de dar. Aquí es cuestión de entender cómo estoy dando algo. ¿Qué es lo que estoy dando? Porque eso es lo que vamos a recibir. De manera que esta ley, en 2 videos, la ley de la siembra y de la cosecha, enseña un principio importante para cerrar. Usted recogerá todo lo que usted siembre, en la misma medida, en el mismo volumen, en la misma dimensión. Usted recogerá
tendrá en sus manos al final del año, al final de su vida, en el transcurso del año, todo lo que usted haya sembrado. Dios le bendiga.